¿Existe el diablo? ¿Existe Satanás? A veces parece hoy que gente cree más en el diablo que en Dios. Si uno mira los títulos de las películas, o por ejemplo, la música, desde que The Rolling Stones grabó Sympathy for the Devil, Simpatía para el Diablo, han proliferado, por ejemplo, los grupos satánicos músicos, AC/DC, Iron Maiden, Black Sabbath, Alice Cooper. Ah, no, Alice Cooper se convirtió a Jesucristo. ¿Pero existe el diablo? Ese va a ser el tema que exploraremos hoy en Hazte Cargo. ¡Fuera, Satanás! ¡Te reprendo, Satanás! ¡Deja libre a este hombre! ¡Fuera, Satanás! No, Edu, ¡Fuera, Edu, Satanás! ¡Para! Edu, perdón. ¿Qué estáis haciendo? Te estoy sacándole, Cálmate. haciendo un exorcismo porque ¿Por este qué? hombre estuvo escuchando música No, diabólica y tiene dos demonios, uno flaco y uno guatón. ¡Fuera! Bueno, ahí ya estamos de acuerdo, ya se puede. Cálmate. Es un error pensar que solo porque alguien escucha música satánica que están endemoniados. Hay muchos errores con este tema. ¿Ah, sí? Gente lo malentiende, Edu. Cálmate. Mira, ven para acá. Mira. Tranquilo. Mira. El invitado de hoy sí sabe de este tema. ¿Ya? Incluso ha practicado el exorcismo. ¿En serio? Y sabe mucho. Y vamos a aprender mucho de él hoy día. ¿Ya? ¿Quieres saber quién es? ¿Ya? Veamos esta nota. Hugo Cepeda Coll, abogado, teólogo, profesor universitario y ex sacerdote que incluso llegó a ocupar un lugar en la Cámara de Diputados entre 1961 y 1969. Muchos televidentes desconocían ese dato, ya que han disfrutado de don Hugo en su función de experto en religiones. Y es que desde hace un tiempo se ha convertido en todo un referente a la hora de hablar de los asuntos de la Iglesia. Desde temprana edad manifestó un gran interés por las funciones políticas, siguiendo el ejemplo de su padre y de su abuelo. Simultáneamente, también se interesó por los misterios y sucesos del mundo religioso y teológico. Fue en esa línea que luego de terminar sus labores parlamentarias, ingresó a la Orden de los Predicadores y realizó así sus estudios de sacerdocio en la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Chile, ordenándose años más tarde como sacerdote dominicano. Sin embargo, tiempo después, Hugo Cepeda decidió dejar la vida religiosa para contraer matrimonio. Hoy es un hombre de fe, que sigue deleitando con su expertise en el ámbito de las religiones. El ex sacerdote participa de forma activa en los diversos matinales de la televisión chilena. A continuación, en Hazte Cargo, Hugo Cepeda nos cuenta más de su vida y además nos describe la experiencia de presenciar exorcismos. Qué gran deleite tener hoy con nosotros en Hazte Cargo a nuestro hermano en Cristo, a quien ha sido una autoridad sobre este tema, don profesor Hugo Cepeda. Que el Señor me lo bendiga, don Hugo. Acepto las bendiciones primero y además la gratitud por mi parte por haberme invitado a un tema tan interesante con una persona creyente en Así esto. es. O sea, estamos en confianza hablando entre dos personas que sabemos cuál es nuestra fe y cuál es nuestro enemigo. Y hemos los dos, creo, tener que echar fuera demonios. Vamos al tema. ¿Existe el diablo, don Hugo? Bueno, el diablo por supuesto aquí existe, sí existe. Y tenemos dos versiones, dos fuentes. En primer lugar, por la Biblia. Ahí ya sabemos que al inicio ya está su presencia. Y también posteriormente por sus obras. Yo quiero hacerle una pregunta. Porque me ha pasado, a mí no se me apareció el diablo, pero sí se me han aparecido unas diablitas por ahí. Eso es muy frecuente. ¿Le pasó? Esta pregunta no se hace. Bueno, pero yo creo que a la gente le gustaría hacer en su casa cómo se manifiesta el diablo de manera cotidiana, porque entiendo que a nadie se le ha aparecido con cacho, rojo, tirando fuego o qué sé yo. ¿Cómo se manifiesta cotidianamente y cómo uno podría detectar que el diablo está actuando? Es sencillísima la respuesta. La manera ordinaria como se nos manifiesta es persuadirnos a pecar, o sea, tentándonos. Esa es la manera como normalmente actúa. Las demás que podemos analizar después son extraordinarias. Esta es la ordinaria, es presentarnos la verdad, la mentira como si fuese verdad.
lo feo como si fuese bello. O sea, siempre trastrocando el orden de las cosas y lo que debe ser el orden de nuestras intenciones, el orden de nuestras preferencias, el orden normal de nuestras acciones, haciéndonos creer una realidad distinta que es mucho mejor. Y es por eso que actualmente tenemos el problema de la tentación, compartido con nuestros primeros padres. La tentación, esa es la manera ordinaria de actuar. No es necesario que se ande apareciendo con un ángel con cacho ni nada, sino que simplemente es actuar de esa manera. Y generalmente tiene mucho éxito, porque el dónde nos tienta, donde nosotros somos más débiles. Por ejemplo, somos débiles frente al poder económico, que se nos ofrezcan riqueza, incluso la mayor parte de los pactos que hacen con los diablos son para hacerse ricos. O sea, podríamos decir que el diablo está presente en el Congreso hoy en día. Mire, con algunos, no creo que con todos. Siempre me pone ese ejemplo ahí. Bueno, entonces, pasa que además otra cosa, con el poder, con el sexo. O sea, vamos viendo una gradación de situaciones en las cuales normalmente hace una cosa muy parecida, no sé si usted, pastor, se ha dado cuenta, que trata de revivir en nosotros la tentación a Jesús en el desierto. Lucifer se llamaba este señor. El ángel de la luz. El portador de la luz. Él pierde la luz cuando peca, pero queda la nostalgia de la luz. Él sabe lo que se perdió y que nunca recobrará. Entonces él trata de presentarnos a nosotros una especie de remedio de la luz, ¿ah? Una imitación de una luz que no es la verdadera, pero que aparentemente pareciera a nuestros ojos de que resulta que es la luz. Por eso se llaman altares de la luz, se llaman altares de todos los que muchas veces se relacionan con él. Trata de transmitir una luz que no existe. Por eso él sabe presentarse como corresponde, generalmente, de acuerdo con las épocas también, pero fundamentalmente la primera actuación de él es siempre la tentación. Y además infesta no solamente a las personas, no solamente infesta sociedades, infesta lugares y además infesta culturas. Sí. Don Hugo, déjeme decirle que en mi presentación del programa yo dije que una de las cosas sorprendentes es que un tema que pareciera perteneciente al medioevo, ¿no?, efectivamente hoy está más vigente que nunca. Hablemos solamente de la música. Desde que Sympathy for the Devil salió de los Rolling Stones en los años 69 por ahí, se ha proliferado este tema extraño y uno ve a la juventud haciendo señales satánicas, hasta invitando demonios que entren. Estamos hablando del día de hoy, don Hugo. Exactamente. ¿Por qué la música? Y con una habilidad enorme. A través, por ejemplo, de los medios de comunicación social, la música que sea en televisión, en la radio y todo. ¿Por qué? Hay un viejo refrán popular que dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Por lo tanto, como una experiencia. Él no puede, se reiría si fuera a decir, mire, aquí hay un lavatorio donde está el diablo adentro. Entonces él va buscando metodologías modernas en esto. Por ejemplo, ética y estética. La ética, él habla de la ciencia del mal, o sea, la ciencia moral. Por otro lado está la estética, que es la teoría de la belleza. Entonces, precisamente nos muestra lo que es feo con apariencia de belleza. Y desgraciadamente, uno de los vehículos que utiliza es el arte. En lo demoníaco del arte. Hay una obra, precisamente, con un libro, lo demoníaco del arte. Y la música. Por ejemplo, ¿cómo podemos identificar una música así sin conocer la letra? Es todo aquello que es más ruidoso que melodioso. Es una especie de un ruido rítmico. El ritmo se mantiene, pero es un ruido rítmico. Y enseguida, por lo cual, y que se golpea con las palabras y se golpea con las notas, excitando precisamente histeria de carácter colectivo. O sea, aquí hay se produce una situación anónima colectivamente de quienes escuchan. Además, también acompañado de palabras, de invocaciones sacrílegas, de invocaciones precisamente satánicas, y que a la gente esto como le produce sensaciones, y cada vez la gente quiere tener más sensaciones más fuertes. Comienza con las débiles y siguen con las fuertes.
cola fuerte. Y eso, la sensación permanente y la gente busca. Por ejemplo, analicemos otra cosa del cine. Veamos, señor, una película pornográfica. Bueno, una película pornográfica, mucho mal no hace unas 2 o 3 veces. Pero vamos viendo nosotros que la gente va exigiendo más. Porque la misma pornografía, si usted va a me salvé. Bueno, si usted va a películas pornográficas 4 horas al día durante 2 meses, una yuxtaposición sexual, porque no hay ningún tipo de carácter argumental, se fastidia. Entonces usted exige, quiero emociones más fuertes. Entonces colocan ya un sexo pervertido, cruel. ¿Ah? Sí. Y aún más, entonces usted ya pide mezclar sangre con sexo. Mira. Y vienen los sacrificios de los animales. Y posteriormente puede venir incluso sacrificios humanos. O sea, muchas veces se va incentivando la obsesión nuestra por una mayor emoción. Entonces, él no está actuando. Esto no es posesión, ¿no? Pero esto ya es lo que podemos decir ya, ir creando el ambiente. Se lo ilustro, don Hugo, porque efectivamente el otro día llegó a mi iglesia como regularmente llegan casos de personas que habían estado muy metidos en ocultismo. A veces comienzan con temas de New Age, algunas prácticas que son como grises, pero van progresando. Y este hombre había llegado a ser poseído, en el sentido de que no era solo endemoniado, como dice el griego, afectación, que había invitado. Y él se metía al internet a ver estos snuff movies, esas películas donde matan a personas en la vida real, o sea, son terribles. Pero como el diablo, como el gadareno, nos lleva a la violencia, nos lleva a la muerte y nos lleva a la perdición eterna. Pero gracias a Dios le echamos fuera a ese demonio, fuera. Eso, perdón, justamente, pastor, ahora que habló de echar fuera, yo quería preguntarle. Sí. ¿Ah? Dentro de la ignorancia que existe en ese tema. Por ejemplo, ¿usted ha hecho exorcismo? No, he hecho exorcismo, no exactamente. He asistido a una investigación acerca de una eventual posesión diabólica. ¿Ya? Y he recomendado algunos casos. Sí, todas las investigaciones generalmente conmigo fracasan, ¿no? Porque es muy excepcional. Se espanta el diablo. Pero sin embargo, es que hay peldaños anteriores, etapas anteriores a la posesión que usted está conociendo, estilo de la película Posesión, hay algunas. Y una de ellas son las obsesiones diabólicas. Exacto. ¿Por qué razón? El diablo nos conoce muy bien. El alma no puede penetrarla porque eso solamente lo hace Dios. Pero sí nuestros sentidos, que son externos, lo conoce la vista, el tacto, el gusto. Pero en el cerebro, además, parte corpórea nuestra, está lo que llamamos sentidos internos, la memoria sensitiva, está también la imaginación. Entonces, a veces existe nuestra imaginación para que nosotros vayamos pasando cierto tipo de películas que nos despierten cierto tipo de deseo. Y los sentidos externos, que es la vista, que el gusto, el oído, nos hace ver, gustar, oír cosas que son precisamente dañinas para nosotros. Ya. Eso es. Después viene lo que es la opresión y muchas veces lo que es el ataque físico que hace, que se lo hace al Padre Pío, se lo hace a los seres, pero nadie sabe, gente inocente totalmente, que maltrata a la persona. Eso es real, es físico. Es físico. Eso no es posesión todavía. No es posesión, es un maltrato. Y que la gente... un ataque y que la gente sufre enormemente. Y enseguida se presentan cierto tipo de manifestaciones en las personas. Uno, rabia incontrolada. Segundo, blasfemia contra las cosas sagradas, contra sus padres, en general en contra del mundo. Se hacen heridas, incluso se automutilan, precisamente para ir provocando una situación muy difícil. Y finalmente, es lo que ustedes llaman la que es posesión, cuando se apodera de nuestro cuerpo. Y la persona no tiene que invitarla. Y la persona ya prácticamente... Es una entrega a Satanás. Entrega absoluta cuando es voluntaria. Pactos con el claro, diablo. cuando es voluntaria, cuando es un pacto. Y si no es voluntaria, porque puede haber un caso que sea una niñita de 5 años, actúa como si fuese la persona. Claro. La persona no es responsable, sino había un pacto previo.
Don Hugo, no podemos seguir con este programa sin dejarle a la gente que nos está escuchando, probablemente se están espantando cada vez más, la solución cristiana. Una de las cosas que cuando yo como ateo me convertí a Cristo me impresionó es que primero a poco andar me encontré con brujos. Hoy en la ciudad de Bristol, en una ciudad moderna, habían gente que eran satánicos. Bueno, pero eso me llevó a investigar el tema y noté algo. Todos los demonios, Satanás mismo, hay una diferencia entre Satanás, que es el arcángel de la maldad, pero los demonios son ángeles caídos que le acompañan, ¿no es cierto? Todos ellos siempre saben quién es Jesús. Exacto. No hay ningún demonio que no vea a Cristo en un siervo de él y no sepa. Y una gran prueba de la existencia de Dios, que no está dentro de Agustino, pero es una gran prueba. Ven y tratan de imitar. Porque usted ve, porque hacen misas negras, realiza una serie de actos precisamente en que se imitaría a Cristo, pero en la perdición. Sí. Y además también en estos casos, estos ángeles, que pueden actuar o todos ellos, o alguno, o uno, porque Satanás a lo mejor no anda preocupado de mi nudencia, pero resulta que... Mándalo. No, pero el poder de uno solo, que es un ángel, tiene el poder de un ángel. Claro. Si un ángel se apareciera en este momento, moriríamos todos al mirarlo. Sí. El poder, la belleza, el esplendor es tan grande que no, lo mismo si presenta un demonio, porque un demonio no puede presentarse tal como es. Se presenta siempre de una manera que nosotros podamos captarlo humanamente, como un caballero o una mujer. Incluso le da media, si acaso quería perdernos por el sexo, se presentaba una mujer y actuaba como incubo, hacía el papel de macho, con un hombre, el papel de sucubo, como hembra, por supuesto que no engendra. Claro. Ahí está, para esto vino. El Hijo de Dios, dice, a salvarnos y a atacarnos. Para destruir las obras del diablo. Yo he visto muchas ocasiones cuando personas así como el que yo mencioné recién llegan y como dijo Jesús, visualizamos su vida como una casa. Jesús habló de una casa habitada por demonios y le hacemos que la persona misma eche fuera de sí estos demonios que él no quiere que estén. Invite a que Cristo a entrar a la casa. Y de ahí a veces he notado que el demonio toma la misma garganta de la persona, no la deja hablar. Y insistimos, dilo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sal fuera de mí. Don Hugo, le puedo decir, todos los demonios siempre salen en el nombre de Jesús, saben quién es Jesucristo. ¿Cuál es su comentario sobre exorcismo que ha visto? Ya, bueno, yo el más difícil que he visto, lo he narrado algunas veces, fue en la ciudad del Áquila, 1980. Iba para allá siempre y almorzaba con el obispo de allá, que era Monseñor Carlos Martínez. Siempre yo ubico las cosas para que no crean que estoy mintiendo, que había sido nuncio apostólico aquí en Chile y que lo conocía. Y una vez me dijo, mire, vamos a ir, que hay un eventual caso de posesión diabólica y se está investigando, para ir a observar un poco cómo va la investigación. Fuimos, entramos a una pieza grande, estamos en pleno verano, porque al principio de junio, un frío intenso a la entrada, pero se notaba del cambio de una pieza a otra, un frío enorme. Al fondo había una cama, una niñita de unos 12 o 13 años, su madre al lado y dos tipos fortachos para impedir, porque desarrollaba mucha fuerza, y un sacerdote ahí cerca que estaba leyendo la Biblia, que era el que investigaba. Y entramos con los obispos muy asustados nosotros. La niñita primero no hablaba una palabra, sino que miraba de uno de otro. Y de repente, yo inexperto, cometo un error. Le digo, ¿qué dice ahí? ¿Quién eres? Y me contestó en castellano, ¿y a ti qué te importa? Porque yo cometí un error. Nunca hay que andar preguntando nombres, salvo que sea a veces algunos se reconoce. No, hay que sacarles el nombre, pero de una forma más sabia. Y aquí viene lo grave. La niñita empezó a narrar la Biblia. Mira. Y empezó con la epístola a los romanos. Y dice en griego, fue panta de Martón, incóvone pecaverum en latín, en italiano, en castellano, en él todos pecaron. O sea, el pecado de Adán. Y dice eso y pasó inmediatamente. Alguien me dijo, ¿pero cómo? Si San Pablo era judío, ¿por qué no debe haber escrito todo en hebreo? No, la epístola escribió en griego. Por lo tanto, claro. Mire el detalle, ¿eh? Claro, el detalle. No en hebreo. Y dice llanamente, pasa al Génesis y saca precisamente a la tentación de la serpiente. Pero lo hizo
para nosotros, que teníamos cierta cultura, y nos hizo presentar al diablo como un nuevo Prometeo, que sacó de la rueda del sol el logos para llevárselo al hombre. Hace un show, el diablo le gusta Exacto. hacer un show. Y efectivamente, entonces dice el Señor, de ahí sacó, él tenía la libertad y empezó a que nos liberara. Y siguió narrando. Primer hecho grave que pasa. El sacerdote dice, ¿por qué los profetas, que son los voceros de Dios, te diciendo? Se pone a reírse. ¿Qué profetas, voceros de Dios? Si hasta los burros profetizan. Claro. Una persona que no conoce la Biblia dice, esto es absurdo. Y efectivamente hay en el Pentateuco una parte en que se habla de la burra de Balán. Balán, claro, que habla. Después tocó, eso nunca lo he dicho, pero lo presentamos, prestó el caso de Jefté. Además dijo, eso que ustedes dicen, no se olviden que hay sacrificios humanos, la hija de Jefté, que es una cosa muy terrible. Entonces, todo lo negativo, jueces, o sea, todo lo que se podía, en el libro de los jueces está, todo lo que realmente podía tergiversaba todo. Hablaba lenguas perfectas. Y llegó un momento que hablando en latín, hablaba un latín clásico perfecto, y el latín mío de arrabal napolitano del siglo XIII nomás, pues. Sí. No entendí. Entonces me lo dice, lo que quiero decir es tal cosa. Con una voz total, se notaba que él quería meter diálogo. Claro. Y el obispo decía al lado, no diálogo, no discuta, no se puede hacer nada. Entonces le dijo, y tú cállate la boca, le dice al obispo. Seguimos, o sea, totalmente que esto, una fuerza enorme, y de repente termina esta perorata, duraría un cuarto de hora. A todo esto rechazaba, agua bendita, el crucifijo que pusieron en la frente, la imposición de mano, todo lo rechazaba. Parecía una película. Parecía la película Exorcista. Y de repente hace esto y empieza a echarse para atrás y a subir por la pared hacia arriba. Claro. A pared. Y llega arriba, pone los ojos en blanco, extiende los brazos y pone los pies en la punta, más o menos una cuarta sobre la cabecera de la cama. Todo un show. Un show absoluto. Tanto que uno de los tipos fortachos que metió la mano, por si acaso era una ilusión óptica, y nada. Y permitiría un par de minutos así. Después bajó lentamente y se puso a dormir. Entonces, cuando ya había dicho lo de la Biblia, yo le dije al arzobispo, Monseñor, yo creo que hay antecedentes aquí, hay una posición de aborto. Correcto, sí. Pero no es absoluto, si absoluto lo va a hacer nunca. Entonces él pidió algo y se la dieron. Acordaron y en 2 sesiones sanó la niña. Sanó. Don Hugo, a usted lo vemos siempre y muchas gracias porque todo lo que queríamos usted nos está dando. Y para los televidentes quizás sean asegurados que si alguno de ustedes conoce algún caso como este, en Cristo siempre está la solución. Siempre. Busque a alguien como Don Hugo, busque alguna iglesia que o una sepa, persona como el pastor y el Señor lo va a ayudar, o busque un sacerdote o busque un pastor, pero tiene que llamar a alguien muchas veces, porque a veces uno, por supuesto, no. Pero a usted no lo conocemos mucho. Tenemos un momento nomás, brevemente. ¿Por qué? ¿Cómo tiene tanta fe? ¿Cómo recibió la fe usted? Bueno, desde chico usted fue sacerdote, ¿no? La fe es un don para empezar. Y el terrible el problema es perder la fe. Yo le voy a decir una cosa. Usted sabe que yo ya estoy viejo y ya bastante enfermo, cualquier día me voy a morir. No le tengo miedo a la muerte, pero sí le tengo miedo a lo que puede pasar después de la muerte. Y el miedo mío es algún día perder la fe. Porque yo creo que en realidad sin la fe no se salva nadie. Entonces ahí realmente, y yo a lo largo de mi vida, bueno, yo pasé tiempos místicos como niño chico, después muy crítico la cosa, me reía un poco de la Biblia, me reía de la misa, de todas esas cosas. Y posteriormente, en el periodo ya de los años de humanidades y en la universidad, seguía teniendo fe, pero una fe muy crítica. Una fe muy crítica. Me reía la Biblia y decía, este es un libro pornográfico. Entonces, y había una mamá nuestra, una nana, que cuando éramos más chicos, ella nos decía, no lea la Biblia, mijito, que va a perder la fe. Entonces nos pasaba unas historias de las cosas bíblicas, muy buena la historia, pero en el fondo, en el pueblo había como una especie de temor
a la Biblia. Sí, Eso era exactamente. Yo digo en el sector católico, en el sector protestante no. Evangélico no. Ahí no, ahí realmente de un comienzo se les educa con la Biblia. Ahora también los católicos lo educan. Con una muy mala traducción que es la famosa Biblia latinoamericana. Sí. Esa Biblia está, todo lo demás vale. La de Valera, la de Nácar Colunga, la de Jerusalén. Son más todas. fieles, sí. Sí, pero esa es la única que... Y enseguida... Y usted encontró la fe ahí. no, reencontré de nuevo la fe. Sí. Además, en gran parte, gracias al diablo. ¿Por qué? Porque me recuerdo yo, Ya. que sería por ahí por el año 1968, en la casa del historiador don Jaime Izaguirre, Ya. Seminario 40, su cuñado don Julio Filippi, que fue un hombre muy útil, nos dio una charla sobre los ángeles y los demonios. Yo lo seguí todo eso. Y terminó esto, fíjate la fecha, 16 de septiembre. Y el 17 de septiembre, en un accidente automovilístico en Linares, murió trágicamente el Ya. profesor Izaguirre, Sí, sí. que era un santo varón. Ya. Entonces dije yo, esto puede estar relacionado. Nunca me lo contestó Filippi, pero seguí profundizando. Y después, bueno, llegó y dije yo, como he tenido tantas vueltas en la vida, si eso lo graba en mí, Ya. tantas vueltas, dije, no me salí de la política, Ya. porque había sido Sí, diputado, diputado. y empecé a estudiar más y dije, no, me voy a hacer Ya. fraile. Ajá. Entré a un convento y ahí profundicé mucho toda la teoría de los ángeles Santo Tomás, que Sí. no la conocía. Y ahí siempre Final. inquieto sobre eso. Ya. Y así pasó. Finalmente. Llega. Y pasó y llega al sacerdocio durante varios años. Bueno, después las cosas en la vida pasan y me retiré en su ejercicio. Sí. Pero no he perdido la fe. Pero nació Gracias. la fe. La fe, Y fe la nació. tiene. La fe la tengo. Y le firme veo desde por el ahora. mundo, desde y le el- advierto de que él es lo que realmente a mí me mantiene. Sí, la sí, o fe. sea, desde el mundo protestante a ver si este le ayuda, porque acuérdese, no tiene por qué temer usted qué pasa después de la muerte, porque fíjese, dice la Biblia, acuérdese, le voy a de colega a colega recordar, el que tiene a Cristo, y usted lo tiene, y vea el verbo en griego, ¿no es cierto? Exacto. Tiene hoy la vida eterna. Usted ya la tiene, don Hugo, no tiene Bueno, nada ya que temer. Que Y temer. ustedes... Yo quiero que lo escuche y que siga siempre, como Sí. sé que lo hace, rezando por mí. Lo hago, lo tengo en mi lista de oración, Y don se lo Hugo. agradezco mucho. Ha sido un gran agrado y de gran interés. Y dejamos dicho desde Hazte Cargo que para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No tiene por qué temer. Y si le podemos ayudar, lo haremos con mucho agrado. Que el Señor los bendiga. Y gracias. Amén. para expresarle a usted mi aprecio, voy a tener que venir a darle un abrazo, don Pero Hugo. por supuesto. Nos despedimos de otro gran programa. Y Oiga. discípulos de Jesús, ¿no? Exactamente. Que el Señor lo bendiga. Y también a usted que lo mantenga siempre en el camino en que está dando, que es muy importante. Sí. Usted está haciendo una gran misión. Gracias. ¿Y sabe cuál es? Y Eso usted es- también. Y nosotros nos despedimos de ustedes con nuestro gran amigo hasta un Una próxima próximo oportunidad. programa de Hazte Cargo.